Estamos en una nueva edición de Bote en Bote para hablar de la más que posible vuelta del Club Deportivo Lugo al trabajo, de su futuro a corto plazo y sobre todo de ese luz a final del túnel que significa el retomar los entrenamientos y a lo mejor la liga a partir del 12 de junio. Para ello tenemos con nosotros a Miguel García, es jugador y es entrenador del Club Deportivo Lugo, a Modesto, exjugador también del Club Deportivo Lugo y compañero de Miguel. Tenemos a Rubén Fernández Dorado, periodista lucense de Cadena Ser Valladolid, a Millán Pérez, periodista de la Radio Galega y de Radio Marca, a Pablo González, ex jefe de prensa del Club Deportivo Lugo y actual periodista de Atalaya Comunicación, y a Román Sánchez Besteiro, que es el presidente de la Asociación de Peñas del Lugo. Muy buenas a todos. Hola, muy buenas. Hola, muy buena tarde. Vemos primero, para introducir un poco a Modesto, una jugada por la que se le recuerda. Bueno, la que había que recordar era el árbitro. Cogerle la matrícula y vamos, porque esto, eso no es penalti, vamos. Y esto que sea penalti. Y encima yo. No había VAR en esa época. Si hubiera VAR, igual ya nada, ya no pasabas a la historia. No, había VAR que seguro que pasó el árbitro por allí, seguro que pasó por allí antes. Pasó por el VAR seguro. VAR con B, el VAR con B. Hombre, pitar eso. Al Gandur hizo daño, pero este todavía más, ¿eh? Y luego lo que sí veo es que el equipo estaba muy sincronizado para la protesta. Fueron todos. Había un trabajo táctico ahí bastante importante. Ese equipo entrenaba mucha táctica, Millán, ya lo sabes. No, evidentemente, no lo discuto, por supuesto. Pues pasando ahora, dejando un poquito el fútbol del pasado, vamos al presente, que es la vuelta a los entrenamientos del Lugo, que parece que puede ser entre finales de la semana que viene o la otra, en función de que sean los controvertidos test o no. ¿Cómo lo veis? Empezamos pues por Modesto, que es el debutante hoy en este de bote en bote. Por fin, ¿no? Parece que el fútbol echa a andar o que tiene visos de poder echar a andar ya por fin, ¿no? Sí, lo que pasa es que la parte contratante, la primera parte, en la fase 0, la fase 1, la fase 3, que en la que estamos, pues a ver en qué queda. Si se incorporan, lo que será algo que tiene que responder ya todo el mundo es qué respuesta va a hacer el club, la Liga de Fútbol Profesional, ante el primer positivo que suceda, que va a haberlo. ¿Qué respuesta va a hacer? Porque si es empiezo y creyendo que no va a haber alguna contagio, va a ser imposible. Entonces, algo que no estamos acostumbrados ahora a escuchar, ¿no? Cuando se dice que los niños puedan salir. Y la primera pregunta es, ¿hasta qué edad? 14. ¿Incluir o sin incluir? Son preguntas que uno tiene que hacerse. Pues la Liga de Fútbol Profesional, además de decirlo, tendrá que tener planteados los escenarios si pasan determinadas cosas. No es solo incorporarse, sino qué va a suceder. ¿Tú crees entonces que va a haber un positivo? ¿Crees que no confías mucho en el protocolo de testeo? No es si vaya a haber un positivo. Es decir, cuando te diriges en cualquier organización, yo que me dedico a ese tema, tienes que dar seguridad de que si sucede esto, voy a hacer esto. Si sucede esto, voy a hacer esto. Tienes que hacerte preguntas antes de poner en marcha algo. No, aquí el cómo no es importante. Aquí importante es para qué. ¿Para qué ponemos en marcha la liga? No cómo. Lo del para qué es para acabarla. Bueno, pues si es para acabarla, acabamos, haya positivos o no haya negativos, pero que va a haber algunos momentos, seguro. ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Bueno, yo creo que, además de la experiencia futbolística que tiene Modesto, yo creo que se une su competencia profesional, ¿no? Es médico y evidentemente que nos puede iluminar mucho más. Ya es una opinión muy contrastada. Yo sigo opinando lo mismo que opiné hace un mes y pico que cuando nos reunimos. A mí me parece muy difícil que se pueda llevar a cabo el final de temporada. Y yo creo que Modesto acaba de dar un poco con la clave, ¿no? Yo hice un pequeño cálculo y estamos hablando de prácticamente 2.000 personas las que están relacionadas directamente con los equipos de fútbol de la Liga de Fútbol Profesional Primera y Segunda División.
hay un entorno de 40 personas, entre jugadores y cuerpo técnico y directivos, que van a estar involucrados directamente en los entrenamientos, en la consecución de todos esos partidos. Todos esos tienen familia, todas esas personas tienen un entorno social y evidentemente es muy difícil que no haya algún tipo de caso que pueda concurrir. Con lo cual a mí se me ocurre que si hay un futbolista del FC Barcelona o del Madrid o del Lugo que se contagia, pues ¿qué pasa? Que todo ese equipo tiene que volver a hacer cuarentena. Ese equipo no puede competir, no puede volver a competir. Entonces, a mí se me hace muy, muy complicado pues que realmente se lleve a cabo lo que quiere hacer la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Pablo, que te veía ahí mover la cabeza, eres también pesimista sobre este tema. Tú que además también, bueno, pues sabes cómo piensan los jugadores también, porque viviste en ese vestuario también un tiempo. No pienso tanto en el Lugo, pero sí que me parece muy importante el detalle que ha señalado Modesto. Es decir, el para qué. ¿Para qué se va a jugar el campeonato? Para cobrar. Más que para acabarlo, yo pensé más es para cobrar. O sea, al final hay un miedo a que el sistema pueda colapsar, para poder ingresar esos derechos de televisión, y entonces me da miedo lo que señalaba Modesto precisamente en cuanto a que no sea un plan improvisado. Yo quiero entender, con las dimensiones que tiene la liga, con las dimensiones que tiene la competición, las dimensiones que tienen ciertos clubes, que tendrán que contemplar los distintos escenarios, porque si no puede ser catastrófico, evidentemente. Por eso sí que asentía tanto un poco lo que decía Modesto, por favor, que tengamos un objetivo que sea finalizar, sí, evidentemente, ingresar por esos derechos de televisión, pero que esté todos los escenarios contemplados. No teu caso, Román, como presidente da Federación de Peñas, como vedes esta volta ao traballo do Lugo? Tamén con esas dúbidas que teñen os compañeiros, ou máis seguridade, como ves? Sí, é que eu son moi escéptico de que se volte a adestrar con normalidade. Para empezar xa co escenario que plantexa a Liga pareceme inviable polas distintas fases de desescalada que plantexou o goberno, na que vai haber comunidades na que vai poder empezar a traballar en grupo se todo vai ben, e hai outras nas que lógicamente teñen moito máis afectados e non van poder chegar a ese nivel, xa se plantexaría unha desigualdade. E despois hai que ver tamén os casos que temos en Europa, é dicir, estamos no país con máis mortos por millón de habitantes e outros países que en circunstancias menos adversas ou están dando por finalizada a Liga, co caso da francesa, están a punto de facelo, como parece que vai ser o caso italiano. En Alemania xa tiñan todo organizado para a volta dos adestramentos e volveron a adiar agora a competición, e a Premier League acabase de pronunciar agora pola tarde e parece que tamén dan como un pequeno parón, non? Entón, eu realmente pareceme que malos tempos temos que defender o obvio, pero que non pode volver ao fútbol cunha epidemia que se está levando por diante a 300 persoas todos os días. Millán, ¿tú crees que el fútbol tiene que volver, que a lo mejor tendrá a lo mejor hasta septiembre, hasta cuando haya una plena seguridad? Como decía Fernando Vázquez el otro día en la charla que mantenía con Curro Torres y Óscar García Junyent, que sería algo bueno para la gente, ¿no? Que tendría una cierta distracción un poco de la realidad dura que estamos viviendo todos. ¿Cómo ves esa vuelta? Bueno, evidentemente yo creo que estamos en una situación que no tiene precedentes y por tanto merece medidas extraordinarias. Yo ya sabéis, ya lo dije aquí hace unas semanas, que soy partidario absolutamente de terminar las competiciones cuando se pueda, como si se tienen que reiniciar en septiembre, octubre, cuando se pueda. Como dice hoy Axel Torres en el diario AS, guardar la partida y reiniciarla cuando haga falta, por justicia deportiva, por valoración de los méritos contraídos hasta la fecha. Es cierto que la industria del fútbol es una industria muy importante, el 1,37 del PIB, 185.000 empleos directos e indirectos, gente como, por ejemplo, que es mi caso, que me influye directamente en la actividad, pero evidentemente con unos mínimos de salud y unos mínimos de seguridad sanitaria mínimos. Es cierto que el riesgo cero no va a existir hasta que haya una vacuna infalible o un tratamiento infalible,
según el gobierno estamos hablando del primer semestre de 2021. El primer semestre es un abanico muy amplio. Yo sí creo que el protocolo, aunque es complejo, de esas 24 páginas del borrador de la Liga, creo que muchas de las cuestiones son perfectamente realizables. Es cierto que nos pueden resultar complejas o complicadas, pero también es cierto que nuestra vida civil, nuestra vida cotidiana ya se está modificando y se va a modificar una vez que vayamos avanzando en las fases. Es cierto que cada comunidad autónoma va a tener unas fases diferentes y eso va a dificultar las competiciones porque va a haber una asimetría dentro del país, dentro del Estado, pero yo sí creo que hay ciertas cuestiones que se pueden avanzar y es posible que exista algún caso. La Liga en el protocolo habla de aislar al jugador que dé positivo y que vaya a su domicilio. Por ejemplo, la Bundesliga, que sí que ya me parece un poco más surrealista, es que incluso quieren ocultar el nombre del jugador, lo cual me parece difícilmente posible, porque si da positivo un jugador muy relevante y no está en una alineación, pues la gente evidentemente se va a hacer preguntas, sobre todo los medios de comunicación, que es nuestro trabajo. Yo no conozco, no soy un experto evidentemente en la situación del virus, como creo que casi prácticamente nadie por la falta de precedentes. Sí confío en que se celebre con cierta normalidad, pero la situación es enormemente compleja y con muchísimas aristas. Entiendo que la Liga tiene que trabajar en posibles escenarios, por supuesto, y sobre todo, como dijo Modesto, en cada una de las posibilidades, en cada uno de los escenarios, tener medidas alternativas, aunque ya sabemos que es muy complejo, porque es un hecho desgraciadamente trágico, como es la pandemia, sin precedentes. Rubén, ¿tú crees que ese protocolo de la Liga lo puede aplicar el Club Deportivo Lugo, que va a tener tantos medios a lo mejor o tanta seguridad como pueda tener, ya no me meto en los grandes clubes, ¿no?, como Real Madrid o Barcelona, pero a lo mejor como todos los clubes de primera, que tienen más dinero, que tienen más medios? Yo creo que es, como decía Carlos Pita el otro día en una entrevista, es presión de Tebas y más que para cobrar, para no perder dinero, porque saben que tienen ahí el contrato de las televisiones. Y como decía Modesto e incluso Miguel, es imposible coordinar todo. Decía Miguel que hay más de 2.000 personas relacionadas con el mundo del fútbol en torno a jugadores, a equipo técnico, pero es que también piensa que para organizar un partido, aparte de eso, necesitas gente que cuide el césped, necesitas voluntarios que organicen un poco cómo es todo lo que se mueve dentro del estadio, aunque no haya público, necesitas gente de seguridad en las puertas, necesitas muchas cosas que va a ser imposible controlar y que con que dé uno positivo tienes que cancelar la liga. Yo el otro día, además, hablando de esos recursos, escuchaba a Martín de Michelis, que es el entrenador del filial del Bayern de Múnich, y decía que ellos llevan ya casi un mes con test prácticamente diarios a jugadores y a familiares, que es algo que yo no sé si se podría llevar a cabo en España y menos en clubes como el Lugo, como algunos de segunda división. No sé si estarían al alcance de este tipo de equipos. Así que yo creo bastante complicado que vuelva, no creo que vuelva al fútbol y creo que si vuelve en 2 semanas se va a tener que parar todo de nuevo porque no va a haber control ni va a haber recursos para poder continuar la temporada. En el tema tan controvertido de los test, vamos a empezar por Modesto, que es un profesional sanitario. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que habría sido mejor que esos test, aunque sean de una empresa privada y haya habido otras empresas privadas en España que hayan hecho esos test para los trabajadores, que eso a lo mejor se destinase a los que estáis ahí en primera línea? A ver, es algo que estaba reclamando antes. Es decir, hay que tener un plan de contingencias para cuando se decide algo. Imaginaos los test ahora que estamos diciendo. Si me lo hacen a mí ahora, ¿qué me tienen que hacer? ¿Otro dentro de 3 horas para decir que no tengo? ¿A la semana? ¿Al 15 días? ¿Cómo es eso de que me hacen un test y durante esta semana y estoy una semana libre? ¿Y por qué no te puedes contaminar a la media hora, no? Entonces, el ridículo puede llegar a tal, si se aplica, que es que me hacen un test ahora y puedo estar siendo un asintomático y siendo positivo porque me he contaminado al salir del vestuario. Es decir, que pensar que los test te da una inmunidad, no, el test te detecta, pero no quiere decir que te dure 7 días, al día siguiente usted puede contagiarse. No sé si me explico, quiere decir que puede llegar a ser surrealista que tenemos que hacer el test cada media hora, o la temperatura. Sí. ¿Lo ves así también? No sé. Sí. Miguel, ¿lo ves tú también? Por cerrar, vamos a ver, el test ayuda para saber discriminar. Hay 3 tipos de tóxicos,
¿vale? Hay el PCR, pero llevar los papeles es lo que estaba diciendo Miguel. Y el resto que está en contacto contigo es magia de la bellota. De hecho, es lo que estaba diciendo al principio. Estaba comentando Pablo. ¿Y para qué es ganar dinero? ¿Qué pasa en la cabeza? Sigan. Si el para qué es acabar la liga de forma justa, decía Rubén, pues significa que planteense otra forma de hacer, de resolverlo. Pero tengan claro para qué se van a notar que es dinero, hagan, sigan, pero va a quedar muy mal. Mira, yo una puntualización Yo nada creo más. que sí también, Acabar la liga de forma justa. No, perdón, que acabar la liga de forma justa ya sería imposible, principalmente porque, por ejemplo, hay dos jugadores del Celta de Vigo, como Smolov y Pione Sisto, que ya no están en España. ¿Se les podría permitir desde Rusia y desde Dinamarca volver a España? Estamos en el tema de las fases de que no se puede viajar entre provincias. ¿Por qué los jugadores de fútbol, y ya no solo los jugadores de fútbol, sino todo el cuerpo técnico, el conductor del autobús, los utilleros, van a tener derecho a hacer desplazamientos de Lugo a Cádiz para jugar un partido y volver? ¿Por qué? ¿Cómo puedes controlar que no se contagien cuando paren en un área de servicio, aunque esté cerrada? Yo creo que es imposible, inviable, y sería error tras error. Y lo repito, si se vuelve la liga el 12 de junio, el 30 de junio está cerrada otra vez. ¿Pensáis lo mismo, Román, por ejemplo, en tu caso, que es inviable ese protocolo de Tebas? Sí, é moito máis por equipos como Lugo, non? E ademais, eu penso que o protocolo de Tebas non deixa de ser un desideratum para que non se vai poder cumplir xa non son os equipos de segunda división, senón os equipos de primeira división, porque os propios xogadores van ser os primeiros que se opoñan a estar un mes pechados sin estar con súas familias. Vémolo ben no caso do xogador do Lugo. Falamos dos xogadores do Celta, o Lugo tamén ten, creo que Leuco, se non me equivoco, está tamén agora en Camerún. E despois, o protocolo da Liga Alemana, que se dice que en caso de que haxa un positivo, ese xogador aíllase, o resto vai seguir xogando e adestrando. Pareceme que non ten nada en conta aos xogadores, e os xogadores son a parte esencial do fútbol, tanto como os aficionados, vamos, e penso que os xogadores por sentido común vanse a opor a esta volta nunhas circunstancias de traballo que serían peores que calquera traballador. É dicir, aquí os que estamos traballando, os que van traballar, estamos mantendo as distancias de seguridade, estamos con equipos de protección, e os futbolistas, polo seu propio traballo, vai ser imposible. Entón, a mí pareceme que estes plantexamentos están fora da realidade e non se vai volver a xogar ao fútbol. Miguel, ti como es jugador, ¿jugarías, te plantarías que si te pones en la piel de, por ejemplo, no sé, de Peibernes, por poner un jugador de tu posición? Quien me diera. Bueno, yo creo que ya lo hemos comentado muchas veces, el fútbol es muy importante, es lo más importante de lo menos importante, y aquí la cuestión es la salud, ¿no? Y me parece que, bueno, lo que comentaba Rubén, ¿no? La posibilidad de que se empiece y que luego tenga que paralizarse al cabo de unos días, al cabo de 15 días, la verdad es que no se puede permitir, ¿no? Porque sería realmente, bueno, pues un ridículo, ¿no? Y entonces tienen que valorarlo mucho. Hay un montón de intrusos dentro dentro de un equipo, y yo llamo intrusos, pues, bueno, se va a iniciar una pretemporada. Y hay futbolistas que, bueno, que tienen pues cualquier tipo de lesión, y vas a tener que echar mano de jugadores del filial para completar sesiones, para darle la mayor calidad posible. Y esos chicos, y esos chavales, y esas familias, ¿en qué circunstancias están también, no? Con lo cual vas metiendo en el vestuario gente intrusa que no sabes el control que tiene, ¿no? Yo no sé si la primera opción que habían manejado, que meter a todos en un hotel o en varios hoteles y mandarlos todos a Canarias para acabar la liga, evidentemente, pues eso ya suena un poco raro, pero sería la única opción que tienes de poder meter a toda la gente en aviones y poderlos tener en un régimen de concentración como si fuera un mundial o unas olimpiadas. Y eso desde luego que ni la AFE, ni los propios jugadores, ni los propios clubes van a estar de acuerdo en esa situación, ¿no? Así que yo creo que la pinta es que esto, pues que en algún momento se decida. Lo mismo que se decidió que el Arde Lucus no puede ser, que
el Resub de Viveiro tampoco puede ser y que otras cosas no van a poder ser, pues esto yo creo que cuanto antes se determine, yo creo que va a ser mucho mejor para todos. En tu caso, Millán, ¿crees a lo mejor eso, si se tuviera que reiniciar la temporada y luego pararse, se añadiría el problema extra de qué clasificación tendrías que tener? Cuando se reinicia, el momento en que se para, la suspensión, porque aquí además en Europa ha habido varios casos ya y ha habido decisiones, la de Francia no fue la misma que la de Holanda, la de Argentina, en este caso en Sudamérica, no fue la misma que la de los otros. Sería un problema añadido. Y también para el Lugo, claro, porque tampoco tendría un escenario en el que una base sobre la que moverse, ¿no? Sí, bueno, los escenarios es muy complicado y tomar una decisión por parte de las autoridades deportivas en ese caso de que no pueda seguir adelante el fútbol en este caso, pues es muy complicado. En Francia ya hay 3 equipos que se van a querellar, uno es el Lyon por no jugar competición europea, otros 2 que están en descenso, en el caso de Holanda ha funcionado de otra manera, en el caso de Argentina no vuelve la competición hasta enero de 2021, es muy complicado. En segunda división pues se habla de tomar la primera vuelta o de la jornada 19 porque es la última en la que todos los equipos han jugado los mismos partidos, porque hay que recordar que la jornada 20 hay un partido aplazado por la mitad, es el Rayo Vallecano-Albacete. Si cuenta absolutamente todo lo competido hasta el momento. Esto en cuanto a la Liga de Fútbol Profesional en Primera y Segunda División. Sabemos que, por ejemplo, en el fútbol mal llamado aficionado, digo mal llamado aficionado porque creo que Segunda vez es fútbol profesional. También son profesionales los que compiten en Segunda División B, quiero decir, ya se habla de la fecha del 8 de mayo y si se juega ese Playoff Express o bien 2 opciones, si ascienden los primeros de cada grupo o bien ascienden los 4 con mayor puntuación, que en este caso habría una modificación. Habría un equipo que ascendería en un caso y otro no. En un caso ascendería el Castellón, en otro caso ascendería el Ibiza. Es muy complicado tomar esa situación, pero yo sí soy partidario de, en la medida de lo posible, valorar los méritos contraídos hasta la fecha. Y por otra parte, en cuanto al tema de los test, ya se vio que el gobierno ya habla de que los test hagan los jugadores en caso de prescripción médica, porque en el protocolo, entre la fase 2, 3 y 4, las 3 inclusives, se hablaba de realizar 3 test diarios. Y, por ejemplo, en el protocolo de la Bundesliga, antes que hablamos también de cuántas personas van a estar en un campo de fútbol, se cifra el número exacto en 213. Pablo, ¿tú cómo ves el tema de los test? ¿Cómo crees que va a afectar a los jugadores también para la propia rutina de los jugadores, ¿no? ¿Cómo ves también el tema del posible confinamiento de los jugadores en un hotel? El otro día hablaba Seoane de que le parecía que era una medida que no se debía llevar a cabo. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, hay una cosa que todo es tan hipotético que me hace cortocircuito el cerebro, tengo que decirlo, porque una de las cosas que comentaba Miguel, por ejemplo, de toda esa gente que externa entra a los vestuarios, ya no son los esos, las propias concentraciones, es decir, vamos a tener un escenario en el que seguramente se produzcan muchas lesiones también, en el que se van a juntar gente en espacios muy pequeños y puede ser muy problemático, eso que nos corrija Modesto como doctor que es. Y luego, retomando un poco con lo que me decías tú del tema de los hoteles, evidentemente los clubes pequeños en este aspecto son perjudicados porque no tienen las instalaciones que tiene un Real Madrid con su ciudad deportiva y claro, estas concentraciones evidentemente te sacan de tu rutina normal. Yo entiendo que los jugadores le pueda suponer, pues bueno, un inconveniente. Ahora bien, si es por el bien de la salud de ellos, pero vuelvo a lo mismo del principio, como todo es tan hipotético, como estamos tanto con la prueba y el error, como ningún país todavía ha dado, ninguna liga ha empezado todavía esa prueba y error que hemos vivido en lo que es en la generalidad, es decir, un virus que empieza en China, los primeros brotes potentes en Europa son en Italia, hemos ido aprendiendo de los errores unos de otros y en el fútbol no va a pasar igual, o parece que va a pasar igual. Entonces no hemos llegado al campo ni se ha decidido nada. Yo por eso pongo el ejemplo de la Bundesliga. Yo pongo el ejemplo de la Bundesliga no porque tenga especial querencia por la Bundesliga, sino porque en principio va a ser el primer campeonato que va a intentar reanudar, que ya llevan pues la mayoría de equipos incluso un mes entrenando en diferentes condiciones,
porque puede ser un poquito el primero que marque un poco la pauta y a partir de ahí modificar errores. Es cierto que, por ejemplo, el protocolo de la Bundesliga es prácticamente el doble que el de la Liga. Por tanto, bueno, en fin, o se han excedido con la utilización de caracteres o es un poquito más completo. De hecho, en la Bundesliga ya hay unas pautas, un protocolo de competición, y en la Liga, por ahora, oficial o filtrado cuando menos, hay unas pautas en los entrenamientos. Yo, evidentemente, confío absolutamente en que la Liga también tendrá su trabajo ya hecho, evidentemente, en protocolo de competición, que yo en ese sentido confío mucho que hay muy buenos profesionales en la Liga de Fútbol Profesional, sin ningún tipo de duda. ¿Tebas está obcecado en que vuelva a la Liga? Sí, comenta, Rubén. Tebas está obcecado en que vuelva a la Liga y en hacer esa locura de mandar la expedición a Canarias de todos los equipos y que se concentren allí. ¿Y cómo retransmites eso? Porque para retransmitir la Liga, si tanto miedo tienes a que se pierdan los derechos de televisión, necesitas cámaras, necesitas periodistas, necesitas narradores. Los narradores, periodistas, los cámaras, todo el dispositivo se tiene que concentrar también. Los cocineros de los equipos que van a estar en los hoteles, el personal de limpieza, ¿cómo controlas todo eso? Yo creo que es inviable y es que tiene tantas ganas de que vuelva a la Liga que ha redactado un protocolo que no se lo cree ni él y que yo creo que lo va a hacer. A ver, si cuela, si empieza la Liga y no hay ningún positivo y va pasando todo jornada a jornada tranquilamente y se da acabado, pues estará más contento que nadie, pero sabe de sobra que es inviable. Sí, es que es inviable. No, incluso os propios presidentes dos clubes manifestan que o protocolo en sí é inviable, quer dicir, que o Tino dixo outro día creo que non era unha entrevista no Progreso, que consideraba que o protocolo non era realizable non só por os equipos como destos como Lugo, senón con equipos de primeira división, que era simplemente poñer negro sobre branco para que puderan darlle as autoridades o ok e aí así empezar. Pero é que vamos, eu falaba antes Millán da Liga Alemana. A Liga Alemana tiña todo moi organizado, agora os Länder parece que empezan a poñer a marcha atrás porque non sabemos como actuar diante desta pandemia e o fútbol, eu estou convencido que vai ser do último poder. El tema de la simetría es un problema. El tema de la simetría es un problema que se da en todas las competiciones, incluso en la NBA, que van a empezar a entrenar a partir del 8 de mayo. Va a depender todo en principio se permite la apertura de instalaciones, pero claro, va a depender de la situación de los diferentes estados en Estados Unidos. Eso también va a provocar una simetría. Incluso, evidentemente, no influye en el Club Deportivo Lugo, pero yo sí soy, por ejemplo, bastante más escéptico con que se celebren competiciones europeas porque hay 14 países involucrados. Por tanto, va a ser mucho más complicado el movimiento entre fronteras. Evidentemente hay una simetría, no solo a nivel internacional, sino incluso dentro de España, Alemania, Estados Unidos, etcétera. Eso también lo va a complicar. Luego, hablando un poco de los entrenamientos, de cómo se van a hacer, parece que van a ser individuales al principio, que va a ser un jugador por cada mitad de campo. Los exjugadores que tenemos aquí, Modesto y Miguel, ¿no será un poco raro, sobre todo al principio para ellos, siendo un deporte colectivo y donde el colectivo y el grupo es tan importante? ¿Cómo lo veis? Pues imaginaos, ¿no? Entrenar con profesionales en un equipo colectivo que es potente además por ser equipo. Muchas de las cosas que se hacen es porque tienes un equipo potente que mejora a los jugadores. La suma de individualidades no hace un equipo. Entonces, ¿cómo es eso de 3 metros? ¿Cómo es a 1,5 metros? ¿Cómo es individual? ¿Nos juntamos para hacer táctica? Es lo que llevo comentando desde el primer momento. No hay ningún experto en pandemias, lo que estabais diciendo. No hay nadie experto en esto porque nunca hubo. No hay nadie experto. Pero hay expertos en hacer preguntas. Os cuento una cosa, por si os vale, que siempre preguntaba en la consulta. Y me sirvió de oro. Fue una regla de oro. Yo se la recomiendo a los residentes. Siempre que acababa la consulta, le preguntaba a la paciente o al paciente, ¿hay algo que yo tenga que saber y no le he preguntado? Oye, me dio oro. No voy a contar aquí 1000 cosas, pero esa simple pregunta de ¿hay algo que yo tenía que saber, que usted considera que yo tenía que saber y no le he preguntado? Señora o señor. Pues eso es lo que estoy reclamando. No hay expertos, evidentemente cada uno, la Bundesliga por una solución, la Liga Francesa otro, porque nadie se ha enfrentado a esto. Pero hay gente que sabe hacer preguntas. Oye, si el contagiado es Messi,
¿Va a ser la misma solución que si es un jugador del Club Deportivo Lugo o si es del Fuenlabrada? La respuesta probablemente va a ser no, aunque te digan que sí. Pues usted tiene antes de nada presentar cómo va a ser eso, lo que estáis diciendo. ¿Cómo va a entrenar un equipo con la suma de individualidades? A ver, si no me aclaran el para qué, sigan ustedes para adelante. Si el para qué es dinero, lo entiendo, pero va a salir muy mal. Parada la industria que vive mucho de la percepción, sobre todo muy sensible que está la gente, de a qué quieren hacer. Si el para qué está claro, acabe en la liga. Pero después, si queréis, lo vemos, qué soluciones le daríamos. Pero pensar que va a ser una suma de individualidades, yo puedo formar, esto no va a ser. Esto no es no sé qué. Es decir, esto es un colectivo de cantidad de gente jugando. Son 11 jugadores, como el rugby. Esto no son 5, 6 o 4 que puedan jugar, ¿no? Son 11 jugadores más todo lo que tiene detrás. Entonces, es que desvirtúan lo que es lo bueno que tiene este deporte, ¿no? Ahora que se nos ha vuelto Michael Robinson, es decir, lo que tiene el fútbol es todo este gusto, que tenemos de colectivo, de que nos integramos unos a otros, damos lo mejor, y resulta que ahora nos dicen que no. Entrenen de 3, el test no sé cuántos, vayan a Canarias. Ostras, paren un poco, piensen qué preguntas le van a hacer si las cosas no van bien. Si lo tienen claro, adelante. Miguel, ¿cómo sería para ti ese posible escenario? ¿Entrenar solo? ¿Sabe Dios cuánto tiempo? Que a lo mejor no te valga para nada. Bueno, yo creo que lo que están comentando los individuales es ganar. Entonces, yo entiendo que no hay de 3 o 4 futbolistas en las mesas en este momento, pues esto está muy relacionado con aquello que hace antes de empezar la pretemporada. Tú en tu casa de vacaciones, en tu vivienda de ocio, y entonces como no ves a otros compañeros, pues tú haces un trabajo físico previo para llegar a las mejores condiciones. Bueno, pues yo lo entiendo que semana o esos 10 días para ganar ese tiempo, para ver un poco las circunstancias, para ver un poco la situación, esos test, pero bueno, llegará un momento en que si esto va para adelante, tiene que ser de calidad. Y si quieres competir en un mes, tienes que jugar en algún momento determinado y tienes que pues apretar y dar un poquito más de tensión y entrenamiento físico, y entrenamiento táctico, y entrenamiento técnico, y tiene que ser, bueno, pues con todo el equipo y en condiciones de mucha competitividad. Y cuando hablamos de situaciones de mucha competencia, es muchas entradas, mucho salto, mucho contacto. Bueno, pues todo ese tipo de cosas están pues en contra de lo que son las medidas que nos demanda pues todo el ministerio, el gobierno, todas las comunidades autónomas, de mantener las distancias de seguridad y de usar las mascarillas, con lo cual, bueno, pues yo creo que nos estamos contestando nosotros a nuestras propias preguntas, ¿no? Comentaba también el otro día Paco Gémez que como no iba a haber demasiada buena preparación, que al final, por lo menos al principio, los partidos iban a ser de solteros contra casados. ¿Tú también lo ves así, Miguel? ¿Crees que al principio le va a faltar mucha competitividad? Bueno, es que no va a haber bolos de verano, ¿no? No va a haber partidos amistosos de pretemporada. Los habrá de 11 contra 11 en los entrenamientos. Y probablemente tengas que echar mano de algún jugador del filial, bueno, esos que en tono de broma yo llamaba a los intrusos, ¿no? Pero sí, no va a haber entrenamientos de pretemporada para poner un poco. Estamos hablando de que el futbolista lleva un mes y medio o llevará 2 meses casi sin ningún tipo de contacto ni de entrenamiento específico, ¿vale? Sí que están haciendo preparación, pero se necesita una pretemporada importante. Y si no vas a tener partidos de pretemporada para poder, bueno, pues toda la mecánica táctica y toda la puesta a punto física, pues no lo vas a poder hacer, pues sí, también estoy de acuerdo con él. Y además va a faltar el aliciente del espectador, ¿no? Y que nos estamos olvidando un poco de que todo vale, ¿no? O sea, sin espectadores el fútbol es por castigo, porque hay alguna sanción o porque, bueno, pues porque no se pueden dar las condiciones. Pero el fútbol es con la gente, y si tampoco vamos a tener ese aliciente, pues probablemente el futbolista, bueno, pues no tenga la misma motivación, el mismo incentivo, ni va a tener la misma preparación, ¿no? Neso ti sempre fuches moi beligerante, non, Román? No tema de non xogar sen xente.
Sí, porque o fútbol naceu da xente, o fútbol sin xente, sin aficionados nas gradas, non ten sentido. Parece un osímoro en sí mesmo, non? Fútbol sin aficionados, non sei, é como un pulpo sin pulpo. Non sei, non me ten xeito ningún, a verdad. E despois, pero bueno, eu xa me estaba centrando nunha cuestión sanitaria e social porque me parece o máis emerxente, pero lógicamente non lle vemos sentido ningún a que volva ao fútbol se non van estar os con xente. Rubén, que tú ibas a intervenir, ¿eres también de esa misma opinión? Sí, yo estoy de acuerdo que el fútbol sin gente no es fútbol, pero también os digo que a Tebas, esos de todos los problemas que tiene ahora mismo, ese es el mínimo que le importa. Porque además él sabe que el fútbol está tendiendo, lamentablemente, hacia la televisión puramente, hacia que la gente que vaya a los estadios se coloque solo en el sitio adecuado para que las cámaras lo reflejen bien y salgan guapos en televisión y se vea que haya gente. Y a Tebas, los aficionados le importan entre cero y nada, le importa más el dinero de las televisiones, que se retransmitan los partidos y que la gente pague por ver el fútbol y no que vaya a los campos. Por eso yo estoy de acuerdo con Román y totalmente, pero dentro de los problemas o lo que está pasando ahora mismo por la cabeza del presidente de la Liga es el que menos se le ocurre ahora mismo. Si no, Pablo, poner unos monigotes, ¿no? Como también decían, de poner unos muñecos y música y tal, que pareciera que había gente, ¿no? Que era una de las soluciones que parece que daban por ahí. Sí, el Borussia Mönchengladbach. Sí. A ver, yo, en cuanto a lo que dice Rubén y lo que ha dicho Román, no quiero ser poco romántico, pero el fútbol sin aficionados no es fútbol, de acuerdo. Para mí evidentemente es el motor del fútbol, pero el fútbol sin dinero no tampoco también peligra. Es decir, lo que hablaba Rubén del objetivo de Tebas. Le pregunta a Román, si tu equipo, por no percibir los derechos de televisión, peligrase, ¿preferirías perderte media temporada sin ir al estadio y luego volver con normalidad? ¿O querrías ir al fútbol y poner en peligro a tu equipo? Ya sé que esa elección es complicada, pero podría pasar. Quiero decir, volvemos a lo mismo. Esa patada a seguir, esa ansia que tiene la liga por querer jugar la competición, creo que tiene mucho que ver con eso. Porque creo que habrá muchos casos, o hay bastantes casos, que podrá poner mucho en peligro la existencia de algunos clubes el que no entren esos derechos. Más allá de que, evidentemente, el apoyo social para mí es fundamental en cada club. Román, por alusiones. Sí, home, é que eu penso que este dilema que plantexa Pablo non está ben encaminhado no sentido de que o fútbol se algo se fixo ben desde a Liga de Fútbol Profesional é que veuse de sanear unha débeda da maioría dos clubes moi grande. Se estamos presumindo de que supostamente os clubes están saneados, non creo que non sexan os clubes capaces de chegar a un acordo cos xogadores co resto de sectores implicados no mundo do fútbol para pasar este bache. É dicir, estamos en que equipos que debían 500 millóns de euros á Seguridade Social, pois agora deben 100. É dicir, a repercusión económica que está que pode ter o aplazamento de un tercio, bueno, de menos dun tercio da Liga non é comparable cos desastres económicos que supuxeron a creación das sociedades anónimas deportivas todo o que supuxo en canto a débeda con entidades privadas e con entidades públicas. Entón, eu penso que esa hipótese non se acaba de materializar na realidade. Eu penso que decir, o Lugo, por exemplo, podría pasar un mal momento económico, pero non supoñería que fora a quebra, ¿no? Perjudica el espectáculo, pero no del fútbol. Millán, antes apuntaba un tema modesto que era que jugar a lo mejor en medio de esta pandemia podría suponer un problema para la imagen de la liga y para la imagen también de los clubes. ¿Crees que esto también puede ser así? Que la gente, en vez de percibir el fútbol como algo positivo y cercano, acabe
por generarle algún tipo de odio, por llamarlo de alguna manera? Bueno, pues puede ser. Evidentemente, yo creo que el fútbol en general, no solo en este contexto tan peculiar, creo que tiene que cuidar mucho el lenguaje, los gestos, tener medidas ejemplarizantes para cuidar un poquito esa imagen de sector privilegiado. Es cierto que también es una industria, para muchísima gente, para la amplia mayoría de España es un ocio, pero para un grupo de personas es un trabajo, repito que es mi caso. Evidentemente creo que el fútbol en ese sentido tiene que cuidar. Yo también entiendo que las industrias que más o menos puedan ir arrancando, pues creo que por el desarrollo económico del país pues es positivo, pero creo que tienen que cuidar mucho el lenguaje, los gestos y siempre tener medidas de cara al aficionado, porque al fin y al cabo sin fútbol no hay aficionados. Es que es una frase hecha, que no soy, por cierto, muy partidario de este tipo de frases, pero es que es cierto, es que el espectáculo tiene una condición interna ya intrínseca a nivel semántico, que es un espectáculo con espectadores, pero también estoy muy de acuerdo con Pablo en el sentido de que al final también hay una cuestión económica y también hay que darse cuenta de que la situación es extraordinariamente negativa y por tanto hay que tener alternativas pues que no ha habido precedentes y después ya creo que la Liga, los clubes, etcétera, a lo mejor tendrían que tomar medidas para acercarse a los aficionados y compensar a los aficionados en la medida de lo posible. Correcto. Si realmente pues se vuelve a competir sin público. Tino Saqués, en una entrevista en la Radio Galega, hablaba de 2 millones de euros de pérdidas para el Club Deportivo Lugo si no se reanuda la competición. Él evidentemente lo sabe mejor que nadie y claro, ya lo dijo hace unas semanas la subsecretaria de Sanidad del gobierno italiano, que no iba a volver el fútbol, por ejemplo, en Italia, hasta que hubiese una vacuna. Y repito, el gobierno español habla del primer semestre de 2021, que es un abanico, repito, muy amplio, para mí excesivamente amplio a la hora de comunicar. Hablabas, Millán, del tema de los aficionados y de cuidarlos. Se filtró también los distintos horarios en los que se jugaría, que serían las 5, las 7, las 9 y las 11. ¿Te parece respetarlos? Quiero decir, a las 5 de la tarde, un martes de mitad de junio, ¿crees que respetar a eso? Y luego a los propios jugadores, porque el mes de julio no es el mes de febrero. Y en Canarias. ¿Me lo preguntas a mí? Sí. No, bueno. Pero repito, que cuando hablo de que el fútbol tiene que ser ejemplarizante, me refiero también a este tipo de cuestiones. Yo, evidentemente, hay en ciertas cuestiones de los horarios que no comparto con la Liga, evidentemente. Lo que sí que a mí, por ejemplo, me dicen desde la Liga es que no van a utilizar ese tipo de horarios, digamos, en zonas excesivamente calurosas. Eso es lo que me dicen. Veremos después la realidad. Pero, evidentemente, un martes a las 5 o un miércoles a las 7 pues no son las mejores horas, pero es evidente. Pero este tema de los horarios ya hemos visto que muchas veces han cometido errores. Aunque repito que yo creo que hay veces que con respecto al tema de los horarios, que a veces que también es verdad que es muy complicado y que evidentemente a gusto de todos no va a llegar, pero más en esta situación donde va a haber tantos partidos en X tiempo, pues hay que adaptarse mucho más al contexto y más en verano y más dependiendo del clima concreto de cada una de las ciudades o poblaciones donde se compita. Modesto, ¿cómo ves esos horarios en esos tramos? Por ejemplo, a las 5 de la tarde, que aunque a lo mejor sea el norte, jugar a las 5 de la tarde aquí en Lugo el 20 de julio o de junio, a lo mejor tienes 30-35 grados. ¿Tú crees que eso es a lo mejor pensar también en el jugador? Por ejemplo. Ya no digo solo el aficionado. Es que, vamos, no solo que juegues en Lugo, si te pilla un día de calorcillo, ya verías tú, a las 5 de la tarde. Bueno, hemos jugado nosotros así algún día. Pero nada, que lo que estaba comentando, es decir, bueno, si se dan estas circunstancias con nadie en el campo, como dice Román, ¿de verdad que con lo que está ahora el fútbol son capaces ustedes de hacer sin nadie en el campo, jugando para televisarlo? ¿De verdad eso es lo que quiere transmitir? El club, la responsabilidad social corporativa de la Liga tiene un fin. Está para, entre otras cosas, parecer lo que a veces no parece, ¿no? Es decir, que nos sobra dinero por todos lados, como el fútbol a veces transmite. Entonces, muy importante, lo estabais diciendo vosotros y que sabéis de comunicación, la imagen que dejas. Es que si quieren seguir el año que viene, a lo mejor es que puede pasar que hay una deserción de los propios aficionados, no ya solo por el tema económico, sino una deserción de afirmación por el club. Ostras, el club, imaginaos, el Atleti.
Que de repente te plantees abrir el Wanda y que no haya nadie. Imagínate los que quedan fuera. Dirán que entremos por €1 para hacer cartón piedra. Le dirán, no puede. Pero entonces, ¿ustedes por qué juegan? Ustedes tienen sentido porque estamos nosotros. Es como los médicos. Tenemos sentido es porque hay pacientes. Nosotros existimos porque hay pacientes. Si no, no tenemos sentido en nuestro trabajo. No existe el fútbol sin gente. No existe. Lo dijo Miguel. Era una sanción. No contemplen esa posibilidad. Porque si no, se les va a ver las costuras de que el para qué es dinero. En un entorno, ya vieron de cómo está cayendo el PIB. No es solo, por favor, que la liga acabe y que cobren. Seguro que hay otra solución porque están interesadas las televisiones. Pero es muy importante la imagen que dejen porque todos estamos muy sensibles. Y si llega un club como está, que ahora está económicamente, y llega un club y se pone a jugar y le damos igual nosotros, sabéis la reacción que haremos todos, ¿no? Así, le damos igual cuando estábamos mal. Vale, muy bien. Venga a pedir por nosotros. Lo verá después el Tato. Porque me pasa muchas veces también. Que la gente se olvida del dinero, lo que paga. Pero cómo la tratas no se olvida. Puedes ponerle mañana 50.000 euros a lo que quieras. 100.000, 200, 500 euros, 10. Se puede olvidar de lo que haga, pero de cómo les has tratado y cómo se han sentido no se olvidan nunca. Y un aficionado, si me falla el Lugo y me falla en el momento en que yo quiero y que ahora lo necesito cerca, ostras, busquen otra solución. Y lo llevo diciendo desde que empecé. ¿Para qué lo hacen? Si para qué lo hacen es para cobrar dinero, muy bien. Concéntrese en Canarias, imagínate qué solución estamos poniendo. Que pasan de nosotros. Pero tengan muy en cuenta que la gente no se va a olvidar. Y nada más, que lo tengan en cuenta. Yo supongo que Tebas y toda esta gente tienen cantidad de asesores y se harán estas preguntas. Miguel, ¿tú también crees que puede ser pan para hoy y hambre para mañana? Bueno, pues sí, porque yo estoy de acuerdo con Modesto porque hay en todo esto hay un estilo y una filosofía y una forma de actuar, ¿no? Evidentemente estoy de acuerdo y además lo comentó Rubén, que a Tebas lo del público le da exactamente igual. Yo apuntaría también una de las frases épicas de Tebas en estos últimos días, ¿no? Se juegue o no se juegue, va a haber descensos. Y yo creo que eso lo dijo con esa sensación de decir, bueno, pues virgencita, virgencita, que me quede como estoy, suspendemos la temporada y como todas las circunstancias de este tipo, pues siempre hay beneficiados y perjudicados, ¿no? Entonces, pues se sentiría por mucha gente, por muchos equipos y por otros, pues también, ¿no? Pero él enseguida puntualizó el tema. Dice, no se olviden. Los que están ahora en descenso, si no se juega, van a descender igualmente. Entonces, bueno, yo creo que desde ahí fue una pequeña amenaza para presionar más todavía, para que todos los estamentos o que toda la gente influyente dentro de este mundo futbolero pues apretara para que realmente se jugara y que todo el mundo supiera que se estaba jugando los cuartos. Y realmente sí, claro que se está jugando los cuartos. Él también, imagino, por todo este tipo de presiones. Pero yo creo que no vale todo, bajo mi punto de vista, y sobre todo porque la que está cayendo y la que nos está cayendo a todos, porque el que no tiene un ERTE en la familia, pues es que le tocó la lotería, y el que no tiene alguna otra cosa peor que un ERTE, pues también. Así que yo creo que debemos de pensar un poco en que el fútbol es muy importante, pero hay muchísimas cosas mucho más importantes y que dentro de todo el problema económico que va a sufrir este país y a nivel global, pues el fútbol también va a ser una parte importante, pero yo creo que ni más ni menos importante que la industria, que la construcción, que cualquier otro tipo de situación del país, ¿no? Así que yo creo que dejémonos de amenazar y yo, si tengo que mojarme ahora mismo, yo lo que diría es que esto se acabó, esta liga se acabó, hay perjudicados, hay beneficiados y hay que empezar otra liga nueva cuando las circunstancias lo permitan y en la liga de fútbol profesional pues con los mismos protagonistas en primera y en segunda. Al Lugo le va a beneficiar y desgraciadamente al Zaragoza le va a perjudicar, ¿no? Rubén, ¿tú crees que esa amenaza de Tebas es real? Porque al final el que parece que va a decidir va a ser Rubiales.
Claro, ese es el principal problema. Yo estoy de acuerdo con Miguel que eso es una amenaza clarísimamente, pero aquí la decisión última la tendría la federación, con lo cual, y la federación en ese borrador o ese amago de borrador que hizo, daba como descensos, si se producen descensos, que en principio no querían, pero si se producen descensos, la última jornada con la que se jugaran todos los equipos, que fue la del Rayo Albacete, que se suspendió por los insultos racistas. Pues la verdad es que va a estar complicado. En esa situación el Lugo saldría beneficiado porque no descendería, pero yo creo que lo veo todo un poco en el aire. Y dos cosas más. Sobre los horarios que decía Millán, me hace mucha gracia que decía que desde la Liga decían que, bueno, que iban a adaptar los horarios. Ahora que estamos en una competición que si se juega va a estar llena de problemas, llena de líos, ahora adaptan los horarios. O sea, llevamos varios años jugándose en Sevilla a las 10 de la noche en pleno agosto, bueno, no, a las 10 de la noche no, a las 4 de la tarde en pleno agosto, y ahora les da por adaptar los horarios. Yo creo que esto es irrisorio cada vez más. Y la clave la ha dado Modesto. Totalmente de acuerdo con eso. Y se puede ver, no me voy a meter en faena porque después igual hablo de más, pero se ve en el Club Deportivo Lugo. Cómo tratas a los aficionados es más importante del dinero que les cobres las entradas, porque sí es cierto que somos uno de los equipos con quizá menos precio por abono de la temporada, pero el trato a los aficionados yo creo que revierte en la cantidad de la gente que baja al ancho carro y la gente que sigue al equipo. Yo creo que Modesto ha dado la clave. Pablo, ¿tú crees que puede eso, que la imagen de la liga puede verse tocada un poco por todo? Y sobre todo si luego al final la liga no se puede jugar o si hay varios positivos. Pues hablando del tema de imagen y lo que hablaba Miguel de esas amenazas con los descensos, aquí es al revés también. Yo creo que, o no me equivoco, si no me equivoco, se han querido poner un poco también la capa de salvadores del resto de deportes. Hablan de esos 200 millones que irían al resto de deportes, que son más de lo que les daría el CSD, esos supuestos entre 40 y 50 millones. Entonces, por ese lado también ellos están apretando hacia la continuidad del campeonato. Evidentemente, lo que hemos hablado todos, y para mí ahí ha estado muy acertado Millán desde el primer momento, lo importante es el trato y la comunicación que tengas tú con tu aficionado, con el aficionado, y la clave es esa, está claro. O sea, todo por todo no vale. Lo ha dicho también Modesto. O sea, ¿quieren ustedes jugar por dinero? Pues, pero a lo mejor la repercusión que tiene después es mucho peor, está claro. Sí, Román, o sea, para rematar. Sí, no, eu incidir que se tantos expertos ten en comunicación a Liga, pues penso que pode ir cambiando, porque desde un primeiro momento a imaxe de Tebas foi como de un absoluto talibán, que había que xogar casi por decreto, que era máis importante xogar o fútbol que as 1000 persoas que estaban morrendo todos os días. E despois, a imaxe social do fútbol creo que vai quedar moi danada, en primeiro lugar por o tema dos ERTE, é difícil comprender que clubes vayan aos ERTES e despois de Brau estén plantexando fichaxes de 80 e 90 millóns de euros, como vai pasar seguramente este Brau co Barcelona, pois seguir máis longe. E despois co tema dos test, é dicir, estáse xogando os médicos e moitas persoas que traballan en residencias de maiores a vida todos os días, sin ter ningún tipo de test, e van, supostamente a idea do fútbol é que os futbolistas teñen test todos os días. A mí parece un despropósito e penso que esta ferida pode que non cicatrice. É dicir, se leva isto a un extremo e se olvida da xente, despois a xente pode olvidar da Liga e dos clubes. Yo una cosa solo para acabar, Pablo, un segundito. Yo tuve la suerte de conocer a Tebas y hablar personalmente con él y sabe jugar muy bien sus cartas. Yo ahí no estoy tan de acuerdo con Román. Yo creo que la comunicación la sabe llevar y sabe lo que está haciendo y sabe a quién tiene que presionar o dónde están llegando las palabras. No está pensando en los aficionados ni en los clubes, está pensando yo creo que instancias más altas y sabe lo que dice para cómo van a actuar esas instituciones a las que le está lanzando esos mensajes. Yo creo que lo tiene todo bastante bien planteado y sabe muy bien a dónde tira y qué hilos toca. Ahí lo apuntas muy bien, Rubén, precisamente. Sí, Pablo. Sí. Te corté, Pablo.
No, que precisamente lo que comenta Rubén venía un poco con lo que he dicho yo antes. Es decir, por ejemplo, sin fútbol se muere el resto del deporte. Él está apretando hacia arriba porque sabe que se quieren enarbolar como los motores de bastantes cosas y sabe a quién quiere apretar, está claro. Pues veremos hacia dónde camina esta Liga de Tebas. Si finalmente el Club Deportivo Lugo puede retomar los entrenamientos, si después puede haber una liga, y de eso hablaremos pues en futuros de Bote en Bote con todos los invitados de hoy. Pues muchísimas gracias a todos y veremos pues cómo evoluciona todo esto a nivel social y también a nivel deportivo. Pues eso, hasta la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Un placer a todos. Hasta luego.